Ucrania bloquea el acceso a las redes sociales y las webs rusas más populares. El decreto firmado por el presidente Petro Poroshenko prohíbe su acceso durante 3 años. La medida ha causado polémica entre los propios ucranianos y ha sido calificada de hostil por Moscú. Escuchamos al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Es otro paso más de una cadena de medidas llevadas a cabo por las autoridades ucranianas que violan los derechos de las personas en Ucrania para recibir información. La medida afecta sobre todo a los considerados el Facebook ruso y el Google ruso y forma parte de las nuevas sanciones de Kiev a Moscú. Hoy en día las empresas están involucradas en la política. Eso es un hecho. Los tiempos en que se quedaban lejos de la escena política ya pasaron. Michael, hoy vamos a hablar sobre el populismo en las corporaciones, pero ¿una empresa puede realmente ser populista? ¿Se encaja eso en esta misma tendencia que se ha extendido por el escenario político? Esa es una pregunta muy interesante. Vamos a empezar hablando sobre lo que significa populismo. El diccionario Oxford define el populismo como el pensamiento de la mayoría, pero actualmente el populismo parece estar diseminando una idea absurda, que es totalmente ridícula, resumiendo todo en la cuestión de la inmigración. Estados Unidos es un país de inmigrantes y fue construido por inmigrantes. El problema es que esas palabras circulan sin ser analizadas propiamente. Ciertamente no en la prensa de calidad, sino por causa de algunos negocios que pertenecen a Rupert Murdoch. Esas palabras están siendo circuladas con connotación negativa. ¿Él está haciendo esto para vender periódicos o será que es un espía ruso? Nadie lo sabe. Hablando de populismo y nacionalismo, Estados Unidos ha dicho que quiere poner a América en primer lugar. Muchas de las grandes mentes vienen del exterior y en ese sentido, si empiezan a contratar solo a sus ciudadanos, ciertamente alentarán al sistema a mejorar la educación en el país. ¿Está de acuerdo con eso? Posiblemente, pero el problema con esos escenarios alternativos es que usted nunca sabe lo que va a suceder. Pero América fue construida sobre el principio de la libertad y atrajo a personas de todo el mundo. El sistema educativo norteamericano es considerado uno de los mejores y la gente todavía quiere estudiar allí. El Reino Unido, por ejemplo, perdió 7% de sus estudiantes solo este año porque la gente dejó de venir a la Unión Europea. Eso es lo que sucede cuando los países empiezan a barrer la entrada de extranjeros. Esencialmente, la pregunta es, ¿la inmigración fortalece o debilita el sistema educativo? En mi opinión, la respuesta es casi obvia. Una mezcla de personas siempre enriquece la conversación y eso es esencial para la educación. Empresas como Siemens tienen como propósito el desarrollo nacional, pero si adoptan ese enfoque populista, ¿no estarían limitando su crecimiento mundial? Las empresas existen para sostener sus negocios y en este momento no hay mucha duda de que la incertidumbre mundial no es favorable a los negocios y grandes empresas, excepto algunas como los fabricantes de armas. Si usted desea hacer dinero, puede invertir en esas empresas, pero no estoy de acuerdo con eso. Las empresas fundamentalmente necesitan algún tipo de estabilidad, al igual que todos nosotros. Necesitamos saber si tras 18 años estudiando, la educación que recibimos podrá ser usada en la sociedad que conocemos. Si todo cambia cada año, eso se convierte en una pesadilla. La educación es la estabilidad y son esenciales para una empresa. Los cambios rápidos son muy difíciles de tratar, a menos que la empresa esté acostumbrada a lidiar con cambios rápidos. La mayoría de las empresas como Siemens, Unilever y Facebook quieren algún tipo de estabilidad. Si una empresa se opone a la idea del populismo, ¿cómo puede luchar contra un gobierno?
Hoy en día las empresas están involucradas en la política. Eso es un hecho. Los tiempos en que se quedaban lejos de la escena política ya pasaron. Eso ya ocurrió durante los últimos 10 a 15 años. Un caso no muy conocido es el de Citizen United contra la Comisión Electoral Federal en la Suprema Corte norteamericana para permitir que las empresas contribuyan financieramente con partidos políticos en Estados Unidos sin revelar la fuente. Las empresas están involucradas en la política y no sabemos lo que están haciendo porque no son transparentes. Koch Brothers, por ejemplo, gastó cientos de millones de dólares durante la elección para tratar de elegir a los republicanos, pero ahora parece que eso fue un error porque los republicanos no están consiguiendo implementar sus políticas que eran en gran mayoría completamente absurdas. Por lo tanto, es un hecho que las empresas se involucran en la política, lo que no es particularmente democrático, pero la democracia ha cambiado y no se trata solo del voto, sino también de derechos humanos, educación, libertad de expresión, entre otros, y las empresas ahora ciertamente están detrás de eso. Hasta ahora hemos hablado sobre responsabilidad social y he hablado de eso durante 20 años. En esta pantalla podemos ver los objetivos del desarrollo sostenible que fueron establecidos con la ayuda de las empresas por las Naciones Unidas. Las empresas están interesadas en ese tipo de cosas porque ellas quieren estabilidad y necesitan desarrollo. Vamos a considerar el objetivo 14 para la conservación y el uso sostenible de los océanos, por ejemplo. Las empresas no quieren mares contaminados. Si creemos en democracia, que se basa en apertura y justicia, debemos llegar a un acuerdo donde todas las empresas pueden establecer sus posiciones e intereses y qué tipo de estabilidad quieren. No estoy hablando de escoger personas en términos de partidos políticos, a pesar de que las empresas hacen eso, pero ciertamente en términos de cuestiones. En Estados Unidos, por ejemplo, vimos 100 empresas de tecnología posicionándose contra las políticas de inmigración de Donald Trump. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en Duquescopy TV. Queremos saber su opinión sobre el populismo y corporaciones. Entonces compartan sus comentarios con nosotros. Gracias por vernos y hasta luego. Francia multa a Facebook a pagar 150.000 euros por recoger datos personales de usuarios sin su permiso y usarlos con fines publicitarios. Es la mayor sanción posible que puede aplicar la Comisión Nacional de Informática y Libertades. Los internautas no reciben información sobre sus derechos ni sobre el uso que se hará de sus datos. Tampoco se les pide su consentimiento cuando se les piden informaciones sensibles como sus opiniones políticas, credo religioso u orientación sexual. Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов. Джинны, выпускаемые из бутылки вот подобного рода, особенно создаваемые в спецслужбах, они потом могут наносить ущерб даже их авторам и создателям. Поэтому нужно незамедлительно выработать систему защиты от подобных проявлений. Bien, pues ya estamos listos y de regreso con lo que se está dando también en los portales. Ya se lo decía yo antes del corte, y es que en internet corre este tema. Hackers, evidentemente es el de Forbes, y dice: hackers secuestran película de Disney, y esto lo revela el CEO. Los atacantes demandan una enorme suma de la divisa digital Bitcoin, pero de lo contrario lanzarán la película en partes. Iger aseguró que no van a pagar mientras trabaja con investigadores federales en este caso, y un reporte del sitio Deadline dijo que la película en cuestión pertenece a la franquicia de Piratas del Caribe. Ahora, fundado en 1923, este gigante estadounidense del entretenimiento vale 169.300 millones de dólares. Emplea a 185,000 personas y factura 53.900 millones de dólares cada año. Ocupa además el lugar 24 de la lista de empresas públicas más grandes, justamente de Forbes. El portal que nos lo compartió esta mañana.
El origen del virus informático WannaCry, que lanzó el ciberataque global el pasado viernes, podría tener su origen en Corea del Norte. Varios expertos han encontrado similitudes entre el código del software de WannaCry y otra serie de pirateos realizados en el pasado por el grupo Lazarus, relacionado con el gobierno de Pyongyang. No obstante, no se trata de pruebas concluyentes. Hemos descubierto un par de indicadores de vínculos, aunque débiles, entre WannaCry y el grupo conocido como Lazarus. Este grupo estuvo detrás de los ataques a Sony y a los bancos de Bangladesh, por ejemplo. Sin embargo, estos indicadores no son suficientes para decir que se trata de Lazarus. El ciberataque fue detenido en gran parte de forma accidental por otro experto, Marcus Hutchins, quien estaba analizando el virus y dio con una forma de parar su expansión registrando un dominio de Internet. Advierte de que pese a que el ataque parece controlado, podrían llegar más. Creo que debe haber otras versiones ahí fuera que vendrán las próximas semanas, pero esta en concreto está muerta y enterrada. El ataque que comenzó el pasado viernes afectó a más de 300.000 ordenadores en 150 países. El virus bloquea los ficheros de los usuarios y solicita el pago de 275 € en la moneda digital Bitcoin como rescate.